Muy bien, el tema aparece en pantalla, hermanos. ¿Quieren ayudarme a leerlo, por favor, hermanos? ¿Qué dice? El mundo espiritual, el mundo espiritual. Y la predicación está basada en Efesios capítulo 6 versículo 12, que va a aparecer en pantalla el texto, que dice así. Léanlo conmigo, hermanos, por favor. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la lucha no es contra sangre y carne. Fíjense que cuando uno lee el libro de Eclesiastés, Eclesiastés es un libro que se debe de entender cuando se traduce que está escrito entendiéndolo en dos dimensiones. Hay dos dimensiones en el libro de Eclesiastés. Una de ellas es la dimensión material, lo que está debajo del sol. Esa es la clave para entender el libro de Eclesiastés. La frase debajo del sol, que es cuando te bañas, cuando vas a la escuela, cuando comes, cuando duermes, todo lo que practicas, ¿cómo? Debajo del sol. Y luego está el mundo que está arriba del sol. O sea, significa el mundo espiritual. Es un mundo que no vemos. Es un mundo que no podemos palpar, pero existe. Y aquí en este texto nos está diciendo, bueno, quiero mostrárselo en una versión llamada así NBI, ¿verdad? ¿Quieren ayudarme a leerla en la pantalla, hermanos? Dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales en las regiones celestiales. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces tu enemigo, a ver, dile al que está a tu lado: tú no eres mi enemigo. Dile al que está a tu lado: tú no eres, y sobre todo si es su esposa, ¿no? O su esposo, ¿no? A pesar de que a lo mejor llegaron peleados, ¿no? Llegaron de la greña, ¿no? ¿Verdad? Pero díganle: tú no eres mi enemigo. Porque el verdadero enemigo, hermanos, que tiene el cristiano es Satanás y sus demonios. Pero hay varias cosas que necesitamos saber, hermanos, para poder enfrentar este mundo espiritual. Es una guerra que no se gana yendo al gym y fortaleciendo tu bíceps de 3 cabezas, ¿no? Qué lástima que no está aquí el hermano Aquino, ¿no? Que si no ahorita le echamos harta tierra, ¿no? ¿Verdad? Pero no se gana siendo mejor nadador que Michael Self, ¿verdad? El mejor nadador de la historia de los Estados Unidos. No se gana, hermanos, con dinero. No se gana teniendo amigos. No, esta lucha va un poco más allá. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer que el adversario es un adversario real y se llama Satanás. Primera de Pedro 5:8, yo creo que se lo sabe la mayoría. ¿Quieren ayudarme a decirlo, por favor, hermanos? Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces el diablo existe, es real, está trabajando. Dice Corintios capítulo 2 versículo 11 que no ignoramos sus maquinaciones. Él está tramando algo, urdiendo algo, siempre está queriendo hacer daño. Pero ¿qué creen, hermanos? Aunque el diablo sea real, nuestro Dios también es real y es todopoderoso. ¿Sí lo creen, hermanos, o no lo creen? Bueno, de algunas cosas tenemos que cuidarnos tocante a Satanás, hermanos, que por ejemplo, la primera cosa es que la especialidad de Satanás es tentar. Dice Mateo capítulo 4 versículo 1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Decían los jóvenes hace rato: oren por nosotros porque nos están llegando tentaciones. El diablo tienta. Número 2, la segunda cosa que Satanás hace es quitar la palabra que nos ha sido sembrada. Marcos 4:15, ¿quieren ayudarme a leerlo, hermanos? ¿Qué dice? Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. ¿Y qué hace Satanás? Quita la palabra, que se sembró en los corazones. Entonces, ¿qué hace el enemigo? ¿Por qué creen que a la hora del culto, hermanos, nos empieza a dar sueño?
Y empezamos a, ay, ¿verdad? Porque el enemigo empieza a cantar: duérmete, cristiano, duérmete ya, este sermón no te servirá. A la rurru, niño, a la rurru ya. Duérmete, cristiano, duérmete ya. Porque es la verdad, el enemigo nos roba la palabra. A la hora que vas a leer la Biblia, ¿a poco no te da un montón de sueño? A la hora que pones una predicación, ahora sí voy a poner una predicación. Y bueno, yo sé que las mías no, ¿verdad? No te duermes en las mías, pero en otros predicadores los pones ahí en la televisión y entonces te gana el sueño. Y dices: tráete una prédica del pastor Héctor, ¿verdad? Para ya quedarnos dormiditos, ¿verdad? En las manos del Señor en esta noche. De verdad, roba la palabra. Al momento que estás escuchando acá, no sé si se han fijado últimamente los domingos, pero hay cierta inquietud incluso en los niños. Que yo amo los niños, los adoro a los niños. Me encantan los niños, sobre todo cuando están dormidos. Porque cuando están despiertos, ¿verdad? Y a la hora de la prédica el niño, y cuando estamos diciendo un punto importante en la predicación, el niño comienza a llorar. Y el niño o sea, no tiene nada de malo los niños. El problema es que el enemigo quiere robar lo que está sembrado. La tercera cosa que hace Satanás para atacarnos es disfrazarse como ángel de luz. Dice 2 Corintios 11:14, léanlo conmigo, hermanos. Dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, sobre todo cuando alguien viene y te habla de la palabra. Pásalo por ciertos filtros. No todo lo que se hace en todas las iglesias aquí en Tehuacán, hermanos, está correcto. Cada práctica, dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 4: probad o pesad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo es la forma de probar o de pesar un espíritu? Llevándolo a la Biblia. Eso que está practicando esta persona está en la palabra de Dios, es correcto. Pero ahorita, hermanos, estamos en un tiempo en donde la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y ahorita, sobre todo en estos días, hermanos, ¿cuántos niños no están ya listos para salir a pedir calaverita? Y ahí es que pone el vestido de brujita. Y ahí es que se vista de Chiqui Drácula, ¿verdad? Y todo lo pintan muy bonito, ¿verdad? Y todo. Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, porque este es un ataque real. Y por último, Satanás tiende trampa. 2 Timoteo 2:26 dice, lean conmigo: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces estas son las 4 cosas que el enemigo hace para hacernos caer. Pero para poder enfrentar esta lucha, como número 2, hermanos, tenemos que aceptar la autoridad dada por Dios. Este es un asunto importante, hermanos, porque a veces no aceptamos la autoridad dada por Dios. Quiero que me acompañen y que abran sus Biblias en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Y en este momento de la predicación voy a pedirles, por favor, que deje usted que Dios le hable. Deje usted que Dios, no que no le haya empezado a hablar ya desde el principio, pero en esta parte de la predicación, hermanos, es bien bonito lo que vamos a compartir en este momento. Mateo 28, 18 al 20. ¿Quieren ayudarme a leerlo, por favor, hermanos? Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dice la Biblia: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad. Toda potestad. ¿Qué significa esto? Miren, hermanos, trasládese un momento a lo increíble de la palabra de Dios. Toda potestad significa todo poder, toda autoridad. Miren, según la NBI, este mismo texto dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchen, hermanos, en el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, en ese momento, escuchen, hermanos, todo el poder, toda la gloria del Señor entra en nosotros. Está con nosotros. Tenemos, hermanos, dice la Biblia que toda la plenitud de la deidad habita dentro del cristiano, porque antes, dice la Biblia, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino que ahora nosotros somos el templo del Señor, hermanos. Dios habita en nosotros. Y entonces, al habitar en nosotros, está habitando también todo el poder de Dios. Miren, la semana pasada
tuve la bendición de ir a orar por varios enfermos. Pero es bien tremendo que vayas a orar por un enfermo y le digas: pues vengo a orar por ti, pero pues vamos a orar para ver si es la voluntad de Dios que te salves. Si vas a ir a orar así, mejor ni vayas. Porque si vas a ir a orar por un enfermo, tienes que ir a orar con toda autoridad, no tuya, porque nosotros somos pecadores, no de acuerdo a nuestras obras, porque ponemos una balanza, las obras buenas y las obras malas, y ganan a veces más las obras malas que hacemos que las buenas. No de acuerdo a los años que lleves en la vida cristiana. No, hermanos, tiene que ver con el poder directo que tenemos del Señor, en donde cuando Cristo Jesús viene a habitar en nuestro corazón, entonces en ese momento, amados hermanos, todo el poder que Cristo tenía también lo tenemos nosotros. El asunto acá es: ¿lo crees o no lo crees? Porque cuando vas a orar por un enfermo, de veras, mire, me encantó lo que dijo el hermano Valeriano Prado, hermano Santos, el domingo. La semana pasada lo acompañé para ir a visitar un enfermo. Tiene 2 años, el enfermito se llama Javier Reyes. Tiene 2 años postrado en cama. Él lo conoció grandote, así tipo el hermano Julio, ¿verdad? Así grandote, fuertote y guapote, dice la hermana Erika, ¿verdad? Así, ¿verdad? Así era, dice, estaba grande y fuerte. Hermanos, lo vimos en la cama hecho una piltrafa, delgadito, su piel pegada a los huesitos. Oramos por él. Y su hermanita que estaba ahí, los invité a aceptar a Cristo. Aceptaron a Cristo los dos. Y me dice el hermano Valeriano: pastor, dice su hermana que desde que fuimos a orar, Javier se siente mejor y ella tiene mucha paz. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso, hermanos? Es el poder de Dios. Por eso cuando dice: toda potestad me es dada, significa tienes el poder. Dios te ha dado el poder para hacerlo. Entonces el siguiente paso, como número 3, es ponerte la armadura de Dios. Y esta es en la parte que nos toca a nosotros. Dice Efesios capítulo 6 versículo 11. ¿Quieren ayudarme a leerlo, hermanos? Dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, hermanos, tenemos que ponernos una armadura todos los días. Y sigue diciendo en el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y luego dice en el versículo número 14: y estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. Fíjense, hermanos, que una de las cosas que el diablo hace para atacar nuestra vida espiritual es atacar nuestra mente. No puedes, tú no eres digno de servir en la iglesia. ¿Tú qué tanto vas a la congregación? Mira, tu esposo ni cambia, sigue siendo igual. Llegas a tu casa y te trata mal. Tu hijo sigue de rebelde. ¿Cuánto ganas? ¿A poco has avanzado económicamente? ¿Y eso que tanto le estás pidiendo a Dios? Y el diablo bombardea y bombardea y bombardea. ¿Qué tienes que hacer? Ponerte el yelmo de la salvación. Protege tu mente. La mente, hermanos, es poderosa para entender a Dios y conectarnos con Dios. Y el diablo lo sabe. Hay una discusión teológica todavía, si el diablo tiene acceso a nuestra mente o no. Y está la discusión teológica, porque estoy seguro que a veces, hermanos, esto yo lo he experimentado incluso cuando he estado predicando. De repente se escucha un susurro como entre real o como entre mental, en donde dice: ¿y tú qué haces predicando la palabra? No seas hipócrita. ¿Cómo trataste a tu esposa esta semana? No eres digno de estar acá. Y me ha pasado cuando estoy predicando, hermanos, que vienen a mi mente mis pecados de la semana, y el diablo viene para acusarme y para señalarme. Y está en discusión que tenga acceso a la mente el diablo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, gracias a Dios que nos protege, porque yo me sobrepongo a la hora de estar predicando y digo: sí, a lo mejor no soy digno, pero ¿quién es digno?
Nadie sería digno. Si se tratara de dignidad, nadie podría estar acá al frente, nadie. Todos fallamos, todos pecamos, pero Dios nos ve a través de la sangre de Cristo como si nunca hubiéramos pecado y como si jamás volviéramos a pecar. Y entonces cuando el diablo viene y te acusa, dice primera de Juan 2:1, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, Él nos defiende. Tenemos que proteger nuestra mente. Yo le invito a que venga a la doctrina los martes, para que se aprendan los versículos, para que proteja su mente. Porque no sabemos, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Árbol que nace torcido, se le caen los pajaritos. No, jamás se tranca. El que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. El que nace para maceta, del corredor no pasa. Agua que no has de beber. Claro, no sabemos un montón de dichos. Pero a ver qué dice Ezequiel 18:4. Ah, no, pastor, espéreme, ¿verdad? Es que ese no se lo sabía mi suegra, ¿no? Escuchen, hermanos, tenemos que nuestra mente, tenemos que protegerla y vestirnos de la armadura de Dios a través de la palabra del Señor. Y por último, hermanos, número 4, tenemos que apuntar nuestra artillería. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5, por favor, lo vamos a leer en este momento, hermanos. Dice segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Si te sientes desanimado, si te sientes que ya no quieres seguir adelante, si hay problemas en tu casa, si el enemigo se está ensañando contigo, con tu familia, si has estado últimamente enfermo o pasando por pruebas, mira lo que dice segunda a los Corintios 10, 4 y 5. Léanlo conmigo, hermanos. Dice: porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Escuchen, hermanos, tenemos las armas listas para poder derrotar al enemigo en cualquier terreno. Hermanos, este pleito espiritual que hay, porque existe, no lo vemos, pero la Biblia dice en Efesios capítulo 2 que es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿No te das cuenta? Porque algunos me han preguntado: oye, pastor, ¿y el diablo se puede meter al templo? Sí, llegó primero que tú. A lo mejor estás sentado a tu lado en la silla vacía. Porque los demonios son reales, no los vemos. Conocí una persona que se metió hace muchos años al terrenos de brujería y de esoterismo, que cuando ella salió de ahí, después de ser bruja durante muchos años, ella veía a los demonios en vivo y a todo color, porque se metió demasiado. Gracias a Dios que no los vemos, hermanos. Pero ¿qué creen, hermanos? Por cada demonio que hay aquí en la tierra para destruir la vida del cristiano, hay ángeles que nos protegen, y aparte el poder de Dios que nos protege, porque el mismo diablo obedece al Señor Jesucristo. Yo sé que hay un lugar, si usted quiere luego lo estudiamos, hay un lugar según el libro de Judas, la epístola de Judas, dice que hay un lugar que se llama Tártaro. En el Tártaro están prisioneros demonios, que son demonios que no pueden ser dominados por nadie. Son demonios poderosos a nivel Satanás, pero Satanás mismo obedece lo que dice el Señor Jesucristo, obedece lo que dice Dios. Dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, le dijo Cristo a Pedro, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pero esos demonios del Tártaro, hermanos, no obedecen a nadie. Gracias a Dios que están presos. Como una vez que a mí me tocó ver un programa, bueno, en ese tiempo visitábamos las cárceles, pero me tocó ver un programa en donde entrevistaron a uno de esos que lo tienen todo el tiempo encerrado, solamente lo sacan una hora al sol, está encadenado, esposado, y luego de que le dé el sol una hora para que no se enferme, lo vuelven a meter otra vez. Y cuando lo entrevistaron, el tipo con cara de maniático decía: denle gracias a Dios que estoy aquí adentro. Y yo veía como el de la cámara que estaba filmando le temblaba la mano, porque si estuviera yo afuera, no saben lo que yo les haría. Y el de la cámara así, ¿verdad? Y ya, vuélvanlo a meter, ¿no? Terrible, hermanos.
A mí me tocó una vez visitar una cárcel de esas. Estábamos en Tabasco, ¿verdad? Voy a visitar con un hermanito. El hermanito que conocía a todos los de ahí de la cárcel me dice: espérame aquí tantito. Pero nos metieron a la zona de máxima seguridad. Y entonces me dice: espérame aquí tantito, voy allá a buscar a los hermanos y ahorita les vamos a compartir la palabra. Yo iba con todo mi corazón a compartir la palabra, cuando de repente veo que al fondo una de las cárceles empieza y sale un tipo más alto que Javi, como de 1,98, casi 2 metros el tipo, y voltea para allá y voltea para acá. Y cuando voltea me ve, y cuando me ve yo me quedo así. Ay, mamá. Y ya el guardia ya había cerrado la puerta. Yo me pego más a la puerta, ¿no? Y él me ve y se viene, ¡pum!, hasta donde estaba. Y cuando se para enfrente de mí, yo dije: ya aquí llegué, Señor, ahí te voy. Me dice: hermano, yo también soy cristiano. Y yo que lo abrazo también, ¿verdad? Qué bueno, que es de los nuestros, ¿no? Hermanos, fíjense bien, el enemigo no quiere causarnos miedo. Satanás quiere destruirnos. Sin embargo, él obedece a lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que una vez que les conté de una bruja que vivía al lado de la casa de una cristiana? Y la cristiana le decía, oraba y decía: Señor, no tengo de comer, dame de comer. Y la bruja dije: ya sé lo que voy a hacer. Y se va a Aurrerá, trae una despensa y le toca la puerta a la cristiana y le dice: tenga esta despensa de parte de Satanás. Y entonces la cristiana recibe la despensa, la recibe, voltea hacia el cielo y le dice a Dios: Señor, gracias, porque cuando uno ora, hasta el diablo obedece. Y se queda con la despensa, ¿no? Hermanos, de veras, tenemos que creer en el poder de nuestro Señor. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Le doy 7. Nada más aquí viene en la siguiente diapositiva. 7. Bueno, ahí dice ¿cuáles son 7 armas de luz? Vestidos de las armas de luz. Miren, hermanos, su palabra es un arma de luz. Por eso la gente hace todo lo posible el enemigo para no leer, para que no leamos la palabra. La iglesia es un arma de luz. Por eso el enemigo va a hacer todo lo posible para que no vengas a la iglesia y te va a arruinar el domingo. Escucha, aunque estés peleado con tu señora, con tu vecina, con tu cuñado, con tu pariente o con quien sea, tú vente a la iglesia, porque Dios quiere que sea un arma para ti. ¿Qué más? Compartir el evangelio, claro que es un arma, te protege también. ¿Qué más? Servir en un ministerio. Fíjense, hermanos, qué cosa. Pero cómo el enemigo hace que la gente se desanime de servir en los ministerios. Porque estás en el ojo del huracán y sabe el enemigo que tú vas a ser una gran bendición y todo el potencial que hay en ti te lo va a tratar de echar a perder. Por eso, servir en un ministerio, claro que es un arma de luz. La oración es un arma de luz, ¿cómo no? Si es el poder más grande que la bomba atómica. La santidad es una oración, porque la Biblia dice que sed santos porque yo soy santo. Y escuchen, hermanos, cuando caminamos en santidad nos volvemos personas poderosas, porque Dios está con nosotros, claro que sí. Y por último, la fidelidad a Dios es un arma. Dice la Biblia: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Qué pasa con estas armas? Pues es que el problema es que no las usamos. No las usamos. ¿Han visto ustedes un soldado que vaya a la guerra sin fusil? No. Y nosotros, hermanos, somos guerreros de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo ven, hermanos? Miren la siguiente imagen que viene ahí. Creo que sí viene una imagen, ¿no? A ver, ¿no? ¿Ya no viene ninguna imagen? Ok. Pero nosotros, hermanos, somos guerreros. Somos guerreros del Señor. El Señor nos ha puesto a nosotros como soldados en esta milicia para enfrentar esta guerra. Y sabe, si usted fue llamado a la guerra, es porque tiene la capacidad de enfrentarla. Y Dios quiere, por supuesto, darle una gran victoria. Y eso el enemigo lo sabe, y por eso va a tratar de desanimarlo para que no siga adelante. Pero nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas, y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Si lo creemos o no lo creemos, hermanos? Dios está con nosotros, es todopoderoso, no hay nada imposible para Él. Hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén, hermanos. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar en esta noche, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, vamos a pedirle a Dios que nos fortalezca, que fortalezca su iglesia, porque seguro vienen buenos tiempos para usted, para su familia, para su iglesia, para su vida espiritual, para su vida personal. Vienen buenos tiempos, pero el enemigo también lo sabe y está planeando y está haciendo cosas y está alterando las vidas de muchas personas. Y dice la palabra de Dios: el enemigo no viene sino para hurtar, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué no le dices al Señor: Señor, enséñame cómo ponerme esta armadura, enséñame cómo confiar en tu palabra, enséñame cómo confiar en tu poder, enséñame, Señor, enséñame la práctica de estas artes cristianas, de estos principios cristianos, la práctica de estos versículos de la Biblia, la confianza en Dios, la fe, el creer en que Dios está de nuestro lado. Hermanos, son cosas que no podemos cambiar, y que Dios está ahí, lo creas o no lo creas. Sé que a veces te sientes desanimado, sé que a veces piensas que tu oración llega al techo y se regresa, sé que parece que Dios no te está escuchando, pero Dios está ahí y Dios está para ti. Él te da fuerza y Él te anima a seguir adelante, pero tú tienes que creer en Él y tienes que vestirte de la armadura. Cubre tu cabeza con el yelmo de la salvación. No dejes que nadie venga y siembre dudas, porque tú eres capaz de hacer muchas cosas. Eres un guerrero del Señor. Dios te quiere usar, pero deja que Él te llene de su poder y te lleve a hacer su voluntad. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos ayuda para seguir adelante. Yo te pido que bendigas a cada hermano aquí presente, y Señor, gracias por tu palabra, porque sin duda nos anima a seguir adelante, fortalece nuestra vida y nuestra fe, sabiendo que no estamos solos en esta lucha espiritual que tenemos los hijos de Dios, sino que tú estás con nosotros y nos bendices y nos fortaleces. Gracias por tu palabra, estamos en tus manos, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Dios los bendiga. Gracias.